Buenas, ¿qué tal? En este video vamos a hablar un poco acerca de la conversión de tipo de datos o lo que regularmente conocemos como casteo. Si llegaste hasta acá, seguramente notaste que los números a veces no se comportan como esperamos. Por ejemplo, si queremos hacer una división simple, como puede ser 5 dividido 2, lo cual sabemos que nos tiene que dar como resultado 2.5, es lógico que esperemos que nos entreguen un resultado con decimales. Así que declaramos una variable de tipo float, a la que le vamos a poner como nombre variable float, que sea capaz de almacenar ese valor. Pero si mandamos a imprimir ese valor con un cout y compilamos, el resultado que nos termina entregando es 2 y no 2.5. ¿Por qué pasa esto si usamos una variable flotante? La explicación es simple. Cuando el compilador encuentra una operación donde todos los operandos son enteros, le ordena al procesador realizar un cálculo de ese mismo tipo. Por lo tanto, el resultado que obtenemos también será un entero. Esto es similar a esa cuenta que realizábamos en el primario cuando nos enseñaban a dividir, en la que por un lado obteníamos lo que es el cociente, el entero resultado, y por el otro nos quedaba el resto. En programación, cuando hacemos un cálculo con números enteros, ese resto se ignora y por eso nos faltan los decimales. Pero si ahora modificamos la división para que en lugar de 5 sea 5.2, vamos a ver que el comportamiento vuelve a ser distinto. Si compilamos, ahora sí el resultado que obtenemos tiene los decimales que antes no estaban. Acá sucede algo diferente. Al momento en el que el compilador debe pasar nuestra instrucción a código máquina, tiene que tomar una decisión, porque no puede entregar al procesador dos operandos distintos. El procesador necesita saber si la cuenta que va a realizar es de tipo entera o, por el contrario, de tipo flotante. Para esto, el compilador debe equilibrar ambos valores para que tengan el mismo tipo de dato. Y lo hace con una pregunta: ¿cuál conversión genera la menor pérdida de información? Si pasa el 5.2 a entero, perdemos los decimales. Pero si pasa el 2 a 2.0, no perdemos nada. Por eso el compilador realiza una conversión automática de entero a flotante con el valor 2. Esta acción se realiza sin consultarnos, porque es lo que el sistema necesita para poder compilar el código. A esto se lo conoce como conversión implícita, y su característica principal es que nosotros no nos involucramos en el proceso. Por ejemplo, la conversión implícita también aparece acá. Supongamos que tenemos una variable de tipo int llamada variable entera, en la que queremos guardar un valor de tipo float, como puede ser 2,5. De vuelta, esta acción no se puede realizar por sí misma, por lo que el compilador, antes de asignar el valor, lo va a convertir a entero para poder continuar. Si compilamos, lógicamente vamos a ver un valor entero. Saber que el compilador se va a comportar de esta manera es algo que podemos utilizar a favor en nuestros ejercicios. Por ejemplo, supongamos que tenemos que llenar cajas con dinero. Cada caja tiene espacio para 500 billetes, por lo que creamos una variable tipo int que represente el espacio. Le llamamos espacio en caja y le ponemos como valor 500. También vamos a crear otra variable de tipo float que le vamos a llamar dinero total y le ponemos como valor 5439,2. Para indicar cuántas cajas vamos a necesitar, no podemos dar como resultado un número con decimales, porque lo que están esperando es que le digamos si son 7 cajas u 8 cajas. Así que vamos a declarar una variable llamada resultado que va a ser de tipo int, y al que le asignamos el resultado de dinero total dividido espacio en caja. Colocamos un cout para poder imprimir la variable cajas y al compilar vamos a ver que el resultado que obtenemos es de tipo entero. Entendamos qué es lo que está pasando acá. Como los tipos de datos son distintos, el compilador primero convierte el 500 a flotante, para hacer la división sin perder información. Luego, para poder realizar la asignación en la variable entera, como el resultado que obtenemos tiene decimales, el compilador tiene que convertirlo otra vez. Es en este paso donde finalmente se pierden los decimales. Pero de la misma manera que podemos vernos beneficiados por el comportamiento que tiene el compilador con la conversión implícita, también podemos llegar a caer en errores si no entendemos del todo cómo es que funciona. Por ejemplo, imaginemos que tenemos edades de personas acumuladas en una variable tipo int que le vamos a poner edades totales y le asignamos el valor de 305. Y también vamos a tener la cantidad de personas que nos dieron esas edades. En otra variable también de tipo int a la que llamamos personas totales, le pasamos el valor de, supongamos, 15.
Si queremos obtener el promedio de edades, como ya sabemos, vamos a tener que dividir la suma de edades por la cantidad de personas. Cuando calculamos un promedio, lo lógico es que queramos ver los decimales, ya que son parte esencial de una información. Por eso, preparamos una variable de tipo flotante llamada promedio edad para recibir el resultado. Colocamos un cout para imprimir el valor de promedio edad, y si compilamos, como ya vimos antes, el resultado que obtenemos es de tipo entero porque en esa ecuación están participando dos operandos de ese tipo de dato. No importa que hayamos utilizado una variable tipo flotante capaz de almacenar decimales, porque es al momento de la división entre edades totales y personas totales que nos entregan ya un resultado sin decimales. Entonces, lo primero que solemos hacer, lo primero que se nos ocurre hacer cuando queremos un resultado con decimales, es cambiar el tipo de datos de los operandos que están participando en la división. Porque como vimos, con que solamente uno de estos dos valores que están participando en la división sea de tipo flotante, es suficiente para que el compilador entregue al procesador una cuenta de tipo flotante y obtengamos de esa forma los resultados con decimales. Pero acá aparece el primer inconveniente. Si las edades son números enteros, forzar su tipo de datos solo para que el cálculo sea correcto sería una mala práctica. El tipo int para la suma de edades es correcto, igual que para la cantidad de personas. El problema no está en las variables, sino en el cálculo que estamos haciendo. Es acá donde entra el segundo tipo de conversiones, que es la conversión explícita. A diferencia de la implícita, acá nosotros tomamos el control y decidimos cuándo un dato debe convertirse. Para hacer la conversión explícita es bastante simple. Solamente tenemos que indicar el tipo de dato al que queremos cambiar un valor poniéndolo entre paréntesis, justo por delante de esa variable. En este caso, queremos convertir a float el valor de, supongamos, edades totales. Cuando el compilador lea nuestra instrucción, lo primero que va a hacer es convertir el valor de edades totales de entero a float. Sería como que cuando el compilador lee 305, al ver que tiene una instrucción por la cual debe convertirse a float, le coloca el punto 0 al final. Con esto es suficiente para que el compilador también tenga que transformar el otro valor a float antes de enviarlo al procesador. Así, al procesador le va a llegar un cálculo de tipo flotante. Nos va a entregar un resultado con decimales y finalmente lo almacenamos en nuestra variable. Si compilamos, vamos a poder ver el resultado con decimales. Esto sirve también si queremos pasar de float a int o de int a bool. Es un operador que podemos ir probando para ver qué resultado nos ofrece. Ahora bien, algo importante que tenemos que remarcar es que este operador no lo podemos colocar en cualquier variable de la ecuación, sino que por lo general lo vamos a utilizar en aquellas variables en donde sepamos que están participando de algún cálculo que podría darnos decimales, como puede ser una división. Por ejemplo, si tenemos tres variables de tipo entero, imaginemos que tenemos variable A a la que le ponemos 10, variable B le asignamos 20 y variable C, también de tipo entero, a la que le asignamos 30. Y estas variables van a participar de una ecuación en las cuales se van a dividir y también hay una multiplicación. Declaramos una variable llamada resultado de tipo flotante y vamos a poner que sea igual a dividido B por C. Y el operador de casteo se lo vamos a poner a C. Esto, si lo dejamos así, es un error, porque estamos permitiendo que esa división, que es lo primero que se va a calcular, se realice de forma entera, ya que A y B son de tipo entero. Entonces vamos a obtener un resultado sin decimales y aunque a continuación multipliquemos por un número que ya se convirtió a un float, el resultado que obtenemos, y vamos a finalizar asignando en la variable resultados, va a llegar sin decimales. Por lo que la conversión la vamos a tener que colocar en el operando que está participando de una operación que nos podría entregar decimales, como sería la variable A o la variable B. Con ponerlo en uno solo es suficiente, porque como ya vimos, luego el compilador realiza una especie de efecto de tipo cascada en el que convierte por su cuenta el resto de los valores. Para finalizar tenemos esta tabla en la que podemos ver, dependiendo del tipo de dato de los operandos, qué tipo de resultado vamos a obtener. Por ejemplo, si los dos operandos que participan en una ecuación son de tipo entero, el resultado va a ser de tipo entero. Si uno es entero y el otro es float, entonces el resultado va a ser float. A la inversa pasa exactamente lo mismo, si uno es float y el otro es entero, también vamos a obtener un float y finalmente si ambos son de tipo float, vamos a tener un resultado de tipo float. Es decir, siempre que en una ecuación participe un operando o un número con decimales, el resultado que vamos a obtener va a contener decimales.
Y eso es todo. Ahora ya saben cómo funcionan las conversiones de tipo de datos en C++ y sobre todo cómo el compilador toma decisiones por nosotros.